Es emocionante poder celebrar un acontecimiento como este. It's very exciting to be able to celebrate this event. No todos los años podemos decir que vamos a inaugurar unas instalaciones, Not every year we can say that we're going to have an inauguration of facilities, aunque podemos decir que cada año celebramos un año más. even though we can say that every year we celebrate one more year. Pero es un momento muy importante en la vida de esta congregación. But it's a very exciting time in the life of this congregation. No solamente por las instalaciones, Not only for the facilities, pero por cada uno de ustedes But que for componen a esta iglesia. but for each one of you that are part of this congregation. Y Cristo tiene en su corazón un lugar especial para su iglesia. And Christ has a very special place in his heart for his church. De hecho, se le llama a la iglesia la esposa de Cristo. And as a matter of fact, the church is called the bride of Christ. Hablando de esposas, de novias, de bodas, Speaking about wife, bride, and weddings, algo interesante es que uno de los elementos más visibles del vestido de la novia en la ceremonia nupcial one of the most important or recognizable elements on the traditional wedding dress es el velo que usa la novia. is the veil that the bride will use. Es interesante conocer un poco la historia del velo, And it's important to know the story of the veil porque en la antigüedad romana y griega, because on the ancient history on Greek and Rome, de alguna manera el velo era utilizado como una manera de protección para no acarrear malos espíritus o mala suerte. and the veil was intended to cover the bride, from cover her from any Evil. spirit, evil or Bad luck. bad luck. There you go. Y en muchos de los casos también era una forma en la cual ellos podían mantenerse separados de que el novio las viera. And in a certain way work as a separation, so to prevent that they have, Pero con el paso de tiempo, but with the time passing, solamente es un ritual. it was just a ritual. Hoy en día no ocupa el mismo significado. On these days, it doesn't mean much as before. Pero algo interesante es que en la antigüedad romana el velo cubría a la novia desde la cabeza hasta los pies. But something that is important to resemble is that in the ancient history, the veil used to cover the bride from the head to the toe. Y era tan grueso que ella no podía ver And it was a stick that she was not able to see through, y tampoco la podían ver a ella. and she was not able to be sight too. There was no way to see her. Era de un color como el fuego, ya sea anaranjado o rojo, It was a color like fire, orange or red. representando que estaba llena de pasión And it was representing that she was full of passion. y emocionados de poder hacer esa vida juntos. And it was an excitement to make a life together. Pero como una situación interesante, But as an interesting fact, como no podía ver la novia por dónde iba caminando, as the bride was not able to see where she was walking through, tenía que ser acompañada por alguien hasta llegar al altar. she had to walk with someone walking to the altar. Si no, la pobre podía caer ahí en el suelo. If not, the poor bride will be able to stumble and they just fall to the ground. En otros momentos de la antigüedad, donde el matrimonio arreglado era costumbre, And in other part of the history, when there was arranged marriage, la novia tenía que ser descubierta o el velo tenía que ser recorrido de su cara cuando llegaba hasta el novio. the veil had to be removed when she was approaching to the groom. Era una manera de asegurar a la novia, a la familia del novio, que era la muchacha que se había escogido para el matrimonio. And it was a way to secure that, in this way, the groom was going to see the bride and make sure that it was going to be the right women. Y si no le pasa lo que al pobre Jacob, ¿verdad? Cuando le pidió a la menor y le entregaron la mayor. And if not, the same situation that happened in Jacob in the Bible could happen, and we don't want Un that. pequeño error que cometió Jacob de no descubrir el velo antes de que le trajeran a la novia. He made a little mistake of not uncovered, the veil of the bride when the bride was delivered. Pero hoy en día todo es diferente. Solamente nowadays- es una tradición. Everything is different, and it just stays as a tradition. La novia llega ataviada con el velo por enfrente, puede ver, And now the bride, it's coming with the veil, and she looks beautiful, but she can see through.
Y cuando llega ante el altar y ve al novio, And when she is in the altar before the groom, ya sea antes o después de la ceremonia, el novio corre el velo, levanta el velo. before or after the ceremony, the groom, just uncover, the Y ahí es veil. donde el novio se desmorona y empieza a llorar. And that's where, you can see a lot of guys crying on the videos, right? Like, Con tanta belleza junta. with such beauty, together. Pero pónganse a pensar un momento. But think for a second. ¿Qué pasaría si en lugar de levantar el velo para que el novio vea a la novia, What will happen if instead of the groom, uncover the bride so she can see his bride, sea descubrir el velo para que sea la novia la que mire al novio it could be uncover the veil so the bride could see the groom. y lo vea con más claridad And tal it can como es? be seen in a very clear way, the way he is. La palabra griega para revelación o apocalipsis The Greek word for revelation, es precisamente apocalipsis it's precisely apocalypse. y significa literalmente revelando o levantando el velo. And literally means unveiling of the bride, or unveiling the veil. Y eso es lo que trata el libro de Apocalipsis. And that's what the book of Revelations is about. Es la revelación de Jesucristo que descubre, por así decirlo, las verdades que están en la Biblia It's the revelation of Christ who unfold, the truth that is hidden in the Bible. para que todos puedan verlo, sobre todo su esposa, la iglesia. So everyone can see it, especially the bride, the church. Cosas que pasarán en ese momento Things that will happen in that moment y cosas que pasarán en un futuro. and things that will happen in the near future. En particular, esta revelación And specifically, this revelation fue dedicada a aquellas 7 iglesias en la provincia romana de Asia Menor en was el primer siglo. dedicated to the 7 churches that we can see in the Bible and in Asia. El libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, The book of Revelation in chapters 2 and 3 contiene 7 cartas. Yo llamaría 7 memorandos. and it contains 7 short letters or memos. Yo les llamaría los memorandos de Jesús a las iglesias. I would call them, the memos of Jesus to the church. Porque son cortos, son directos y son muy, muy profundos. They are short, straight, and very profound. Hay 7 iglesias y ustedes saben, los que han leído la Biblia, There are 7 churches, and you have read about it because you have read the Bible. el número 7 es un número muy especial en las escrituras. The number 7 is a very special number in the scriptures. Es un número que evoca a perfección, ser completos. It's a number that calls to perfection, to be fulfilled. Y en nuestro estudio del libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas cosas que suman 7. And as we study in the book of Revelation, we will see many things that get to number 7. Pero aquí vemos a 7 iglesias y literalmente en el capítulo 1 de Apocalipsis encontramos que había 7 candelabros de oro. And we can see 7 churches, and specifically in Revelation 1, we can see 7 chandeliers of gold. Y esos candelabros específicamente representan a estas 7 iglesias. And these chandeliers represent to these 7 churches. No solamente había 7 en el primer siglo. There were only 7 on the very first century. There were not only 7. There were not only 7. Había mucho más. There were many I'm more. just checking. It happens. You never know. Heresy here. I didn't say that. No dije eso. Cómo me divierto. We have fun, definitely. Pero eran representativas de todas las demás iglesias que no se mencionan aquí. But they were representing all the churches that were mentioned in this book. Algunas personas creen que de alguna forma estas 7 iglesias representan una cronología de la era de la iglesia en distintas etapas. And some people believe that these 7 churches represent the chronology of the church in different stages on this time. Pero algunas personas consideran que literalmente eran 7 iglesias que existían en un lugar determinado y con un propósito determinado. But some others consider that these churches were existing in a determined place in a determined time.
Y siempre es más sabio y saludable tomar las cosas de manera literal hasta donde nos permita la Biblia tomarlo de manera literal. And it's always important that we take things literally as the Bible says, as is permitted according to the Bible. Por eso, lo que vemos aquí son 7 memorandos, 7 cartas pequeñas que Jesús escribe a su iglesia And that's why here we see 7 memos that Jesus writes to the church para decirle cómo debe conducirse to tell them how they need to act de manera que reciba la esperanza so they can receive the hope mientras espera la venida de Jesús en el rapto. as they are waiting for the second coming of Jesus Porque Christ. como dijimos la vez anterior, Because as we said the previous time, es el rapto It's el the siguiente evento the next event en la cronología profética de Dios. in the prophetic chronology of God. Por eso estas cartas van dirigidas a las iglesias. That's why these letters are directed to the churches. Y qué interesante que en un día como hoy, donde celebramos el nacimiento de esta iglesia, o al menos dedicamos a esta iglesia, podemos leer estas cartas que van dirigidas del propio Jesús a la iglesia. And it's interesting that today that we're celebrating the birth of this church, we can read about these letters that are sent from Jesus to the churches. Aunque estas cartas contienen diferentes mensajes, estas cartas también tienen muchas similitudes. Even though these letters contain different messages, also the messages are very similar. En cada una de ellas, Cristo declara que Él sabe cuáles son sus obras. In each one of these churches, Jesus declared that he knows what are their works. Y cada una contiene una promesa si la iglesia permanece fiel hasta el final de sus días. And each one of these letters contain a church. In the letter, is containing what will happen if the churches remain faithful. Así es que de manera particular, Cristo hace una descripción, un análisis, una evaluación de la condición de la iglesia en ese tiempo y por ende a nosotros en nuestro tiempo. So Jesus makes a study. He analyzed what's going on in his churches in that time, but it's also concerning to us. El patrón de cómo están escritas estas pequeñas cartas es muy característico de cómo se escribían cartas en este tiempo. And the pattern, the way this letter is described, is characteristic of that time in that season. Porque incluye un destinatario Because it involves someone that has a destination. y en este caso menciona al ángel que está en la iglesia y menciona cada una de las 7 iglesias de ahí de Asia Menor. And in this case, it refers to the angel that is it's in these churches, in each one of these churches in Asia. El ángel, por más interesante que sea la palabra, no se refiere al pastor de la iglesia. Now, the angel, as interesting as the word, it doesn't mean about the pastor of the church. Aunque pudiera ser, no lo sabemos. Even though he could be, but we have no idea about it. Puede ser que sea literalmente un ángel, It could porque be- la palabra ángelos, ángel, se menciona muchas veces en el libro de Apocalipsis, It could hasta be 60 veces. literally an angel, because the word angel is mentioned many times, even more than 60 times in the Bible. Y cada vez que se utiliza la palabra ángeles, está refiriéndose a un ser celestial. And every time the word angel is described in the Bible, it's talking about a celestial being. Pero hay un punto de vista que considero más neutral y que creo que ese es el que me gusta poder compartir. And there's a neutral standpoint that I like to see, and it's the one that I like to share. Porque este ángel del que está hablando aquí el escritor es la personificación prevaleciente del espíritu que está en la iglesia. Because this angel that the scripture refers is the personification that is in the church at that time. Por lo tanto, estas cartas contienen no solamente a quién se les dirigen, That's why these letters contain not only the destination, pero también hay una felicitación, there's a commendation, con excepción de las cartas a la Odisea. with exception to the letters to Laodicea. También contienen una reprensión, It also contains a rebuke, con excepción de las cartas de Esmirna y de Filadelfia. except by the letters to Smyrna and Philadelphia. Y finalmente contiene una exhortación And finally, it contains an exhortation acompañada de una promesa, una recompensa. that is coming with a promise, a reward. En general, estas cartas a las 7 iglesias
Literally, these letters to the 7 churches tratan con problemas inherentes de las iglesias de aquel tiempo, addresses problems that the churches have in that time. que curiosamente son los mismos problemas que la iglesia de nuestro tiempo enfrenta en la actualidad. And it's very curious because the same problem that these letters addresses are the same problem that our churches have in our times. Vamos a usar como ejemplo una de las cartas porque son muchas y el tiempo es corto. Vamos a leer solamente de qué manera esta estructura se da con la primera de esas cartas, considerada la iglesia más importante de la región. And let's see one of the structures that this letter has, and we're gonna see the one that is what the most important in this time. La carta que escribió Jesús a la iglesia en Filadelfia por medio de la pluma del apóstol Juan. And we're gonna see that the letter that was written to the church in Philadelphia, according to or written by Paul or Paul. John. John, sorry, in that John. time. More Juanito. heresy, more heresy. No te preocupes, te quiero todavía. Yeah, I know. Sorry. I love you anyways. Dice Apocalipsis capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Revelation chapter 2 on verse 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Right. Este es el mensaje de aquel que tenía las 7 estrellas en la mano derecha, de que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. And it says, write this letter to the angel of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in the right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles, but they are not. You have discovered they are liars, and you have patiently suffered from me without quitting. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos el destino, a quién se le dirige. Vemos también lo que es la felicitación y también la reprensión. So we can see here the destination, the commendation, the rebuke, and then the exhortation in this letter. Y en los últimos 3 versículos vemos la otra parte de esta estructura. And on the last 3 verses, we see the structure that we see in these letters. Dice la escritura, pero tengo una queja en tu contra. And we can see in the scripture that I have a complaint against you. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. You don't love me or each other as you did at first. ¿Hasta dónde has caído? Look how far you have fallen. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Turn back to me and do the works that you did at first. Si no te arrepientes, If you don't repent, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Pero tienes esto a tu favor. But this is on your favor. Odias las obras malvadas de los Nicolaitas. You hate the evil deeds of the Nicolaitans. Nicolaitas, Nicolaitans. Yes. whatever it might be. Yes. Al igual que yo. Just as I do. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he's saying to the churches. De aquí viene la promesa. And here comes the promise. A todos los que salgan vencedores, To everyone who is victorious, les daré del fruto del árbol de la vida I will give fruit from the tree of life que está en el paraíso de Dios. in the paradise of God. Todas estas iglesias All these churches estaban enfrentando muchas pruebas y persecución. were facing trials and persecution. Algunas estaban manejando la situación mejores que otras. Some others were handling the situations better than the others. Algunas habían permanecido fieles a Jesús, Some of them were faithful to Jesus, mientras que otras de alguna otra manera habían resbalado y se habían apartado de la fe. while others were maybe sleeping, and Backsliding. backsliding, from the faith. Pero cuando vemos a estas iglesias como una unidad, But when we see these churches in unity,
Vemos claramente lo que Jesús quiere decirle a su pueblo We can see with clarity what Jesus wants to say to his people. mientras está ausente físicamente. Well, he is not here physically. Si pudiéramos resumir la idea general de todas estas 7 iglesias, estos mensajes de las 7 iglesias, If we can summarize the messages to all the churches, sería lo siguiente. this will be the next. Jesús nos llama Jesus called us a evitar los pecados de esta época to avoid the sins of this season, of this generation, y a centrarnos en sus promesas. and to center ourselves in his promises. Esa es la esencia del mensaje de estas 7 cartas. That's the essence of the message of these 7 letters. Veamos de alguna otra manera, a vuelo de pájaro, por encima, And we can see very quick estos memorandos de Jesús a las 7 iglesias. this memos to the church. Y vamos a encontrar algunas similitudes entre estas iglesias del primer siglo And we can see some similarities in the churches in this first century y las iglesias de nuestro siglo, sobre todo la iglesia a la que nosotros llamamos nuestro hogar. and the churches from our time, especially the one that we call our home. Nosotros también pasamos los mismos, enfrentamos las mismas tentaciones que enfrentaron aquellos creyentes del primer siglo. We face the same temptations the churches from the first century faced. Inmoralidad, Immorality, idolatría, idolatry, conformismo we get comfortable, y la más sutil y terrible de todas, and the more subtle of everything, apatía. we're apathic. Apathy. Apathy. Pero también tenemos al mismo Salvador, But we also have the same Savior, quien ha prometido who darnos promised una to gran us, recompensa gave us a big reward. si nosotros aquí en la tierra If all of escuchamos us here in earth we y listen ponemos en práctica and we practice lo que Él nos dice en estas what He cartas. has said to us in these letters. Así que en estos memorandos de Jesús, So in these memos of Jesus, Él nos recuerda 2 cosas. He reminds us 2 things. ¿Cuál es su visión de estas iglesias What's His vision from these churches, y qué rasgos fieles debemos reflejar nosotros como su iglesia? and what of this characteristic we have to remember as a church. Veamos la primera de ellas, Let's see the first of them. la iglesia de Éfeso, Ephesus, la iglesia que había perdido su primer amor. the backsliding church. Vemos el destino en el momento en que se escribió esta iglesia. We see the destination at the time this letter was written. Éfeso era una ciudad importante, una ciudad marítima, estaba muy cercano a la costa del país de Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Ephesus was a major city of Asia Minor, which today is Turkey, and it was located in a major harbor. No solamente económicamente era importante, It was economically or financially, it was very por ser un important puerto importante, because it was an important port, pero albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, but it was also the house of one of the 7 world wonders of the ancient world. el templo a Artemisa de los Efesios. And it was the temple to Artemis. Esta iglesia fue fundada por Pablo This church was founded by Paul. y realmente de esta iglesia surgieron las otras iglesias que vemos alrededor. And this was the most prominent church in Asia Minor. From here, all the other churches served. Es muy interesante que forman un semicírculo cuando ustedes las ven en el mapa. And when you see it on the map, you can see that it formed like a semicircle. Y de alguna otra manera se piensa que cuando se mandaba al mensajero a llevar las cartas a ese lugar, And one way or another, you can think that when the messenger was sent from the letters, llegaba primeramente aquí a Éfeso it will come to Ephesus, y de ahí continuaba a las siguientes iglesias en el orden de las manecillas del reloj hasta llegar a la última de ellas, que era la Odisea. it will come to Ephesus, and then will continue. Like if you see the clock, and then it will end in the last Y como es church. notorio en cada una de estas cartas, vemos que primeramente Jesús se presenta a sí mismo de una manera con mucho simbolismo. And then you can see that Jesus presents himself in a very symbolical way. Él se presenta a sí mismo como aquel que sostiene en su mano derecha 7 estrellas And he presents himself as the one that is holding 7 stars. y camina entre los candelabros de oro. And is walking among, the 7 golden Las lampstands. estrellas representan a esos 7 The ángeles stars represent the 7 angels. y los candelabros representan a las 7 iglesias. And the lampstand represent the 7 churches. Y es interesante porque al principio, en estos capítulos 1, 2 y 3, Jesús está parado en medio de las iglesias. And it's very important to see this because on the first 3 chapters, Jesus is standing in the middle of the churches. Y más adelante vamos a ver que Jesús se pasea en medio de las And iglesias. then you can see in the next chapters that Jesus is walking among the churches. Y las dos ideas confieren una sola idea importante. And these 2 ideas
becoming a very one important message. No solamente Dios tiene en su mano el control de todo el liderazgo de las Not iglesias, only God has control of all the leadership of the church, sino también Él tiene control de su propia iglesia. but also He has control of His own church. No dije la controla, aunque puede hacerlo, I'm not saying that He control it, sino tiene el control but de He has preservarla hasta el control. final. He preserve it till the end. Porque estamos seguros en las manos de nuestro Because we Salvador. are safe, we're secure in the hands of Jesus. Elogia a la iglesia diciéndole que tiene muchas cualidades. He praised the church saying that it has many qualities. Ha perseverado las pruebas y la persecución. He has persevered through persecution and trials, Habían hecho muchas obras buenas, obras de caridad. made many good works, charity works. El problema es que todo lo que hacían no los protegía de la falsa enseñanza que se había infiltrado en la iglesia. The problem is everything that they used to do didn't protect them from the false teachings. Por that eso they la have. reprende. That's why he rebukes the church, Porque les dice que han hecho muchas cosas muy buenas, because they tell them that they have done many good works, pero las han hecho sin amor. but they make every work without love. En las palabras de Santiago, In James, cuando dijo en Santiago 2:26 que la fe sin obras es muerta, James 2:26 says, "Faith without works is dead." Jesús les advierte de un problema todavía peor. Here, Jesus is warning about a bigger problem. ¿De qué te valen las obras buenas si no tienes amor? What's the good works without love? Y les demanda, les dice, vuelvan a su primer amor. And he told them, go back, come back to your first Vuelvan a love. hacer las cosas como las hacían al Go principio. back the way you make them at the very Y beginning. este es un gran recordatorio para ustedes y para mí. And this is a great reminder for us as a church. Tres cosas que ustedes y yo podemos apropiarnos de este memorándum a la iglesia de Three Éfeso. things that we can take for our own, for ourselves, from this memo. Recuerda de dónde has caído. Remember from where you have fallen. Recuerda. Remember. Número 2, arrepiéntete. Number 2, repent, turn back. Vuélvete a mí, dice el Señor. Turn back to me, the Lord says. Y por último, And the last repite. Do the works. Haz las obras que hacías desde el principio. Repeat, do the works that you do at first. Pero si no te arrepientes, But if you don't repent, voy a venir I'm coming, y voy a quitar tu candelabro I'm going to take your lampstand del lugar de entre las iglesias. from among the churches. Entiendan una cosa, aquí no está hablando de perder la salvación. Now understand something. This is not talking about La losing salvación está salvation. segura en la mano de Cristo. Salvation is secure Él in tiene Jesus control de la Christ. He has salvación. control of salvation. Está hablando de que hay iglesias que pueden cerrar sus He's puertas. talking about churches that can close their Cuando la doors. iglesia deja de ser la luz que Dios quiere que sea When the en este mundo church oscuro. stop being the light that is needed in this dark world. Recordemos eso, iglesia Midtown. Remember this, Midtown Church. Nosotros tenemos apenas un año. We only have 1 year, Procuremos hacer las cosas con amor, but we have to do things with love, con propósito with purpose, y siempre reflejando la luz de Cristo donde quiera que every vayamos. time reflecting the life of Christ everywhere we go. De manera similar, cada una de las otras iglesias tiene un mensaje muy especial. And in a very similar way, all the other churches have a very special message. Y los voy a dejar picados para que ustedes quieran estudiarlo por su cuenta, And I want to invite you to study at home, porque mucho de esto tiene mucho simbolismo también. because many of these letters have a lot of symbolism. La buena noticia es que en los siguientes mensajes que vamos a estar predicando, The good news is in the following messages that we'll be preaching, mucho de este simbolismo se va a clarificar para a ustedes. lot of this symbolism will be clarified to you. La iglesia de Esmirna The Smyrna church es la iglesia sufriente. is the steadfast church. Es el lugar del famoso escritor Homero It was the home of the famous writer Homer y del templo de Atenea. and the temple of Athena. Era un lugar hermoso, pero había mucho bullicio, mucho ruido, mucha fiesta. It was a beautiful place, but it was also a very noisy. It was a lot of party going around. Jesús se describió a sí mismo como el primero y el último, Jesus said that he was the first and the last, el que murió y volvió a la vida. the one who died and then resurrected. Pero le dijo a esta iglesia en particular que los felicitaba por una cosa en But particular. he said to this church that he congratulated them for something. Se negaron a adorar a los dioses que les estaban imponiendo adorar, They denied to worship other gods that were imposed to worship, sobre todo al emperador romano. especially from the Roman emperor. Pero le dice que entiende el sufrimiento. But he says that he understands the suffering. Y por eso él a sí mismo se presenta como
como el siervo sufriente, And that's why he presents himself as the suffering servant, aquel que murió y volvió a la vida. the one who died but resurrected. Y le da dos consejos a ellos. And he gives two advice to this church. Lo primero que le dice es, no tengas miedo. The first one is don't be fearless. Be Versículo fearless. 10, no tengas miedo Verse 10, be fearless. por todo lo que vas a sufrir. Don't be afraid for what you're about to El suffer. diablo los va a aventar a algunos de ustedes en la cárcel The devil will throw some of you on the prison para probarlos. and he will test you. Y van a sufrir por 10 días. And you will suffer for 10 days. Pero no tengan miedo. But don't be afraid, be fearless. Y la segunda que les dice, ¿por qué no van a tener miedo? And the second thing, why not to be fearless? Porque si eres fiel, Because if you're faithful, si permaneces fiel, if you remain faithful, aun cuando enfrentes la muerte, even when facing the death, yo te voy a dar la corona de la I vida. will give you the crown of life. Algo similar ocurrió con la iglesia que está en Pérgamo. Something similar happened to Pergamos. Sin embargo, esta iglesia era una iglesia permisiva, But this was a permissive church. liberal, libertina. He was liberal, yeah. Estaban en la provincia romana, muy cercanos a Alejandría, a la biblioteca de Alejandría. It was in the location of Rome, very, very near Se to the sentían ellos Alexandrian lo más library. inteligentes de todos. They felt the most intellectual people around. Pero aquí la aclaración que hace el escritor But here, what we can see on this scripture from the writer, declara esta ciudad como la ciudad de Satanás, this city was nicknamed as porque the Satan estaban city ellos sumidos en la idolatría. because of its paganism and idolatry. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, Verse 13 says, I know you live in Pero the aún city así where Satan has has his permanecido throne, fiel. yet you have remained loyal has to me. rehusado negarme, You refuse to deny me. aun cuando mi siervo, testigo, fiel, Antipas, Even when Antipas, my faithful witness, fue martirizado en esa ciudad. was martyr among you there in Satan's city. Profesaron fe en Jesús. They believe in Christ. They profess their faith in Christ. Sin embargo, había consecuencias para ellos también. But there were consequences for them too. En el versículo 14, In verse 14, veamos que les dice el Señor a la iglesia en Pérgamo. we can see that the Lord says Pero to tengo unas cuantas Pergamos, quejas en tu contra. but I have a few complaints against you. ¿Toleras alguno entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam? You tolerate some among you who teaching is like of Balaam, Quien le enseñó a Balac who show Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. how to trip up the people of Israel. Les enseñó a pecar, He taught them to sin incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos by eating food offered to idols y a cometer pecado sexual. and by committing sexual sins. Y les dice, arrepiéntete. And he told them, repent. Si no, voy a venir And if not, I'm coming y voy a pelear en contra tuya and I'm going to fight against you con la espada que sale de mi boca. with the sword of my mouth. Pero tengo una cosa a favor tuyo. But I have something. Aborreces For you. a los nicolaitas entre ustedes. And you hate the Nicolaitans. No necesariamente a los nicolaitas, pero sus prácticas. Not to these people, but the way they live, the Y no practice. sabemos con exactitud quiénes son. Lo que sí podemos saber es que esta secta de alguna otra manera reflejaba lo que era la idolatría y también el poder ofrecer alimentos sacrificados a los ídolos. Pervertían And la we fe. don't know who were these people, but we know that they pervert the faith, offering sacrifice. Por eso Él les dice a estos hermanos de la iglesia, That's why he tells them to this. recuerden brothers in quiénes son church, ustedes. Remember who you are. Mantengan su identidad. Stay faithful. Maintain your identity. Hablen la verdad con amor. Speak the truth with love. Y recuerden, por favor, esta gran lección. And please remember this lesson. Permanezcan fieles hasta el último Be momento. faithful till the last moment. La iglesia en Tiatira, la iglesia, The church in Thyatira, era conocida como la iglesia adúltera. it was known as the adulterous church. Se había fundado por Alejandro el Grande It was founded by Alexander the Great, y es una iglesia muy popular porque un personaje bíblico, una hermosa mujer llamada Lidia, era de este lugar. and a very popular place because a beautiful woman named Lydia was from this place. Algunos cristianos de estas iglesias de alguna otra manera sentían que ellos tenían permiso para hacerlo todo. Some Christians, in churches feel I need to be all inclusive. Por fuera ellos parecían una iglesia muy amorosa porque todos se querían. They look like a very lovely church because everyone love each other.
Pero el Señor mira más allá de la superficie y ve a lo profundo del corazón. But the Lord says about, the shallowness, and then he sees the heart. Y les dice a ellos, And he tells yo them, sé todo lo que haces. I know all the things you do. He visto tu amor, I have seen your love, tu fe, tu servicio your faith, your service, y tu paciencia. and your patience. Pero tengo una cosa en contra tuya. And I have something against you. I have a complaint against you. Permites a esta mujer, a esa Jezabel, You que se are llama a sí permitting misma that profetisa, this woman, Jezebel, Jezebel. who called herself a prophet, les deja que lleve a mis siervos por el mal camino. to lead my servants astray. Y aunque conocemos a un hombre como Jezabel en el Antiguo Testamento, Even though we know a name like Jezebel on the Old el Testament, nombre aquí en esta carta no necesariamente, literalmente se refiere a una persona, and this name is not referring specifically to a person, pero a algo que embarga al espíritu de la misma iglesia que se había dado al libertinaje. but it's talking about a spirit that the church allowed, and it's allowed. Había logrado liberty, arrastrar a freedom. muchos simpatizantes Many person will astray, con las prácticas religiosas y las prácticas inmorales. with religion, and practice. Pero esta immoral iglesia practice. era muy permisiva, toleraba todo. This church allowed everything. It was permissive. Por eso el Señor amenaza con disciplina And that's why the Lord says that He's going to discipline, y hasta con muerte and even with death. si no se arrepienten. And they tread that way if they don't repent. Tenemos la carta a la iglesia en Sardis We have the letter to the church in Sardis. y realmente la llama la iglesia muerta. And literally, they are called the dead church. ¿Puede usted imaginarse Can you believe that? Can you imagine que Jesús nos mandara una carta y se dirigiera a la iglesia Grace en Midtown, that we receive a letter from Jesus, alias la iglesia muerta? the church, Grace Bible Church in Midtown, Son duras palabras. the dead church? It will be very tough, right? Y le dice, yo conozco tus obras, And it says, I know your works. sé tu reputación, I know your reputation, pero estás muerta. but you are dead. Aunque creas y Even digas though que you estás believe viva. and said that you are alive. Por lo tanto, sé Therefore, sensible. be sensible. Despierta. Awake. Versículo 2. Verse 2. Apoya a los fieles. Support the believers Sujétate a las autoridades de la palabra, a la autoridad de la palabra de and Dios. submit to the authority of the Word of God. Lamentate y arrepiéntete. Repent and turn to me. Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia, Philadelphia, the faithful Amorosa. church, the loving church, ellos tenían una puerta. they had a door. Y Jesús, aun cuando esta iglesia es una iglesia amorosa, llega And y les dice a ellos, even though this was a lovely church, he comes to them and said, yo soy aquel que abre y cierra la puerta. I am the one that opens and closes the door. Y nadie la puede abrir o la puede cerrar And después de no que yo lo one haga. can open and close it after I'm done. Veía un gran potencial en ellas. He sees a big potential in this church. Que si Cristo está presente en una iglesia como esta, And Christ is present in a que church está like comprometido this, con Él, that is committed to Him. hay oportunidades. There are opportunities. Y es una iglesia que estaba impactando a la And comunidad. this was a church that was doing an impact in the community. Y aquí el Señor resume en el versículo 8 tres cosas importantes de esta iglesia. And we can summarize three important things that the Lord sees in this church. Ellos representan una puerta abierta para el ministerio, They represent an open door for the ministry. dependen de Cristo, de la fortaleza de Cristo, They depend on Christ and the strength of y se Christ. mantienen fieles a la And palabra they del are Señor. faithful to the word of Christ. Cómo me gustaría que a nuestra iglesia el Señor pudiera referirse de esta And I manera. would love to be referred from the Lord, like the Lord called us. Y la to us like última this way. de estas iglesias, la And the iglesia en last of Laodicea, these churches, the Laodicea church, la iglesia tibia, the lukewarm church, es una iglesia que no era ni fría ni a caliente, church that wasn't either hot era or una iglesia cold. que enfermaba el estómago de Dios, It was a church that will make the Lord spit from the mouth, porque era muy tolerante, because it will tolerate everything. porque hoy podía estar encendida de pasión por Dios Because maybe today it was just burning in y mañana, love for Christ, y mañana vivir una vida completamente alejada de lo que Dios and indica. then the next day completely away from Aun God. cuando se consideran sanos, Even though they consider themselves healthy, Jesús les dice que son una iglesia enferma. Jesus tells them that they are a Y sick les invita a church. venir a comprar ese ungüento que Él tiene. And He invites them to come and buy from Him. Y toca la puerta. And He knocks at the door. Y les dice, And He tells them, si tú abres la puerta if you open the door y me invitas a entrar and you invite me y puedes cenar conmigo, and you can dinner with me, yo cenaré contigo, I will eat with you estaré contigo. and I will be with you. Hermano, vamos a encontrar estos pasajes, estas cuatro cosas interesantes que podemos sacar para nosotros de estas
de estos And mensajes. we will find these characteristics that we will take for ourselves. Y piensen claramente ustedes como congregación. And think as congregations. De la iglesia de Éfeso aprendemos esto. From Ephesus, we can learn this. La iglesia debe ser un lugar donde la reverencia a la verdad bíblica se defiende al igual que la justicia. The church is to be the place where the truth is revered and righteousness is upheld. Se necesita una fuerte teología y discernimiento We para need ello. strength theology and discernment are necessary. De la iglesia de Esmirna aprendemos esto. From Smyrna, we can learn this. La iglesia que marca la diferencia debe poseer un coraje inquebrantable The church that makes a difference must possess an unswerving courage y seguir cumpliendo con la misión de Dios and continue to fulfill our mandate. de ayudar a todas las personas The mission to be helping others a encontrar y seguir a Jesús. to find and follow Jesus. De Pérgamo aprendemos esto, From Pergamon, we can learn que la this. iglesia que hace la The diferencia church that makes the difference es la iglesia que decide permanecer en la línea frontal, is the church that has a willingness to remain dispuesta a on the front lines combatir al enemigo. in order to combat the evil. De Tiatira aprendemos esto. From Thyatira, we can learn this. La iglesia que marca la The diferencia church that makes a difference es la que tiene la voluntad firme is the one that refuses, de que aunque es pequeña, even though it's small, confía y cree en un Dios fuerte. trusts and believes in a faithful God. Finalmente, de la iglesia en Filadelfia And from aprendemos esto. Philadelphia, we can learn this. Es el Señor It's God, el que abrirá puertas the one who will No open the nosotros. doors, not us. y nosotros jamás las podremos cerrar. And we can never shut these doors. Y si Él las cierra, jamás las And podemos abrir. if he shuts the doors, we can never open the Él door. nos ha señalado un tiempo y un espacio para existir He has given us a place and a time y un to lugar exist, determinado donde and a congregarnos. determined place where to Y congregate. podemos confiar en Él And we can trust in Him para aprovechar al máximo to take the maximum, las oportunidades que Él nos brinda every opportunity that we receive, para hacer gracia para esta ciudad. to be grace for this city. De esa manera yo quiero invitarlos a responder a un compromiso. And in this way, I want to invite you to respond No solamente a lo que to Cristo a call. espera de la iglesia, Not only something that the Lord expects from the pero de una church, manera muy particular but in a la a very encomienda, particular way to the commandment. a la encomienda que nos han hecho nuestros líderes, ancianos y pastores de la Iglesia Bíblica To the Grace. call that we have received from our leaders, elders from Grace Bible Church. Voy a invitarlos a ponerse de pie I want donde to invite están, you to stand up. que tomen una de estas hojas que tienen ahí, If you can take one of this covenant of commitment. las tienen en inglés o las tienen en español, If you están have en it in ambos idiomas. Spanish and English, we have them in both languages. If you don't have it, please raise your hand. We have some around. Y de una manera de respuesta a lo que hemos escuchado en la palabra del And Señor, as a response of what we have listened in the Word of God, vamos a decirle a nuestro líder, a nuestros ancianos, we're going to say to our elders and leaders, pero sobre todo a nuestro Dios, but most of all, to our God, que aceptamos el compromiso that we receive and we take de ser un this lugar commitment aquí en Bryan of Midtown, being a place here in Bryan Midtown, donde la gracia de Dios where the grace of God, no solamente se reciba en el we don't corazón, only receive it in our hearts, pero se puede expresar a toda la gente, but we can express to every a los que people, están adentro to those who are in, y a los que están to afuera, those who are out, para la gloria del for Señor. the glory of the Lord. Es por eso And this is why que en el día de la dedicación de nuestro campus that on the day of dedication from our campus, es importante que afirmemos este pacto compromiso. it's important that we stay in this commitment. Al leer este pacto compromiso, And when we read this commitment, entreguémonos a la alta y sana vocación we give ourselves to the calling de estas palabras. of these words. En un mundo que cada vez más necesita de verdad, de amor y de gracia. In a world that needs more and more of love and grace. Por lo tanto, Therefore, hemos dedicado estas instalaciones a la gloria de Dios. we have dedicated these facilities to the glory of God. Por lo tanto, todo lo que hagamos dentro de estas paredes Therefore, everything we do between these walls debe honrar a Dios should honor God y reflejar su gloria. and reflect His glory. Declaramos que este es nuestro objetivo esencial We declare that this is to be our essential goal como asamblea de as creyentes. an assembly of believers. Y todos decimos, And everybody says, nos comprometemos we a la commit gloria de ourselves Dios. to the glory of God.
Desde el comienzo de nuestras reuniones, Since the beginning of our gatherings, la persona del Señor the Jesucristo person of the Lord Jesus ha sido Christ preeminente. has been preeminent. Por lo tanto, Therefore, lo reconocemos a Él como we Señor de esta acknowledge iglesia, Him as the Lord of the church, haciendo nuestra completa devoción, offering our complete devotion, obediencia y alabanza. obedience, and praise. Todos nos As a comprometemos a la congregation, exaltación we commit de Jesucristo. ourselves to the exaltation of Jesus Christ. La proclamación de nuestro mensaje se basa en la infalible palabra de Dios. The message rests on the infallible word of God. Creemos que la Biblia es la verdad We believe that the Bible is true y revela quién es Dios. and reveals who is God. Por lo tanto, Therefore, sin reservas, aceptamos la Biblia reservation, we embrace the Bible como nuestra única guía as our inerrant guide in faith and practice. de fe y de práctica. Todos nos comprometemos We all a la said palabra we commit inspirada ourselves to por the Dios. inspired word of God. Confiamos en el poder de la gracia de Dios. We rely on the power of God's grace. Nos salva por medio de la fe It salves us through faith. y transforma nuestras vidas cuando permanecemos en Cristo It transforms our lives as we abide y in permanecemos en su Espíritu para que Él actúe en y a través de Christ nosotros. and allow His Spirit to work in us and through us. Todos juntos We all nos said, comprometemos. we commit ourselves to power. Creemos que los estudiantes universitarios son un grupo estratégicamente importante We believe college students are strategically important. que Dios ha puesto ante nosotros. God has placed them before us. Al mismo tiempo, vemos a las familias At the same time, we view families como el fundamento de nuestra iglesia, as the foundation of our church, a través de las cuales alcanzamos a los through estudiantes, whom we reach university students, a nuestra comunidad our community, y a todas las naciones. and all the nations. Por lo tanto, integramos intencionalmente Therefore, we intentionally integrate a los adultos y a los estudiantes adults and students en la adoración, in worship, en el servicio serving, y en los grupos in pequeños. small groups. Todos And we all said, we commit ourselves to the dignity. nos unimos a Dios en su gran obra maravillosa de reconciliación. We partner with God in His great work Involucramos of activamente a las personas con el amor de and we Jesús. actively engage people with love of Jesus. Cruzamos fronteras y límites local y global In ourselves and influence, we are live, learn, work, and play. We cross boundaries and borders, para alcanzar a las personas que están lejos de Dios locally and globally, to reach y people presentarles that a are far Jesús. from God and introduce them to Jesus. y ayudamos a los que ya conocen a We Jesús help those who already know Jesus a crecer en la madurez to espiritual, grow into spiritual viviendo maturity, intencionalmente para conocer a Cristo living y darlo a to know conocer. Christ and make Him Todos know. We all, as a congregation, read. We commit ourselves. Abrimos nuestros brazos a quienes acuden a nosotros en We busca de open our fortaleza. arms to those who turn to us for y strength and consejo. and counsel. Por lo tanto, mostramos compasión hacia la viuda Therefore, we dedicate ourselves to a life Hacia of el compassion huérfano toward the widow, the y al orphan, desplazado. and the displaced. Atendemos las necesidades de los enfermos, We will minister to the needs of the sick, discapacitados, the disabled, los ancianos, the aged, los marginados, the outcast, los maltratados the abused, y los afligidos the y moribundos. grieving, and the dying. Todos, We all said, we commit ourselves. al llevar a cabo estos compromisos, As we carry those commitments, confesamos nuestra humanidad we confess our humanity, siendo criaturas imperfectas, being imperfect creatures con naturalezas depravadas. with depraved natures. Nos damos cuenta de que nuestra dependencia es de Dios. We realize that our dependence on God must be total, not partial. Por lo tanto, nos disciplinamos en la oración, Therefore, we commit ourselves to this congregation. nos comprometemos al apoyo financiero de este ministerio We commit ourselves to financial support of this ministry y a un espíritu de humildad, transparencia, amor y and a misericordia. spirit of humility, transparency, love, mercy, and grace. Y sobre todo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. And for the grace of our Y todos Lord decimos, Jesus Christ demonstrating His early life. In all Nos we said, comprometemos. we commit ourselves. Y al unísono, repitamos lo último que está aquí. And let's say one more time. Hacemos estos compromisos para We la make gloria these y alabanza commitments to de the nuestro glory and the praise Dios, of our God. en el nombre del In the name Padre of the Father, y del Hijo the Son, y del Espíritu and the Holy Santo. Spirit. Amén. Amen. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios.